Bueno, buenas tardes desde Valencia, España. Por eso te digo siempre buenas tardes, buenos días a las que estén escuchando esto desde el Cono Sur, hermoso Cono Sur, Sudamérica, los sures. Este día nos reunimos con el colectivo Sororidad y Fe. Comentarles que esta charla se inscribe en el contexto del proyecto de investigación radicado en la Universidad Abierta de Recoleta de Santiago de Chile, que se llama Comunidad y Diversidad en la Escuela, y está diseñado y guiado por el grupo Cátedra de Pedagogía en Política, de las cuales hoy tenemos dos ausentes con aviso. Uno es nuestra coordinadora pedagógica, Débora Bialostowski, nuestro co-coordinador académico en Chile, Ricardo Pérez Valdés, pero sí tenemos la presencia de nuestra coordinación metodológica de Buenos Aires, Matías Wojciechowski, y Yanaki Quiñones, que va a ser la co-coordinadora metodológica en Chile. La coordinación académica y la dirección de este proyecto es de parte de mi persona. Me cuesta, ya estoy haciendo todo un trabajo casi terapéutico de darme la autoría, pero bueno, es lo que toca. Y mi nombre es María Marta Fernández Ricci. Y estas charlas se supone que son el insumo abierto para los investigadores que participen en la convocatoria, que será lanzada próximamente, y que incluyen a la Universidad Abierta de Recoleta, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Como están presentes, me gustaría que ustedes se presenten. Es feo cuando, viste, se presenta y está la persona ahí y se empieza uno a equivocar y le male el currículum. Así que cuando quieran, tenemos con nosotros a Natalia desde Buenos Aires, a Tatiana Redondo desde Santiago de Chile y a Luchi, que está en Córdoba. Buenas tardes, sean bien recibidas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Nos presentamos primero, ¿querés un poquito personalmente o vamos directamente al colectivo? Como prefieran. ¿Cómo quieren que...? Libres. Bueno, no, arrancamos, les contamos un poco de cómo es que nos convocamos desde este nombre, desde este grupo, Sororidad y Fe, con Nati, que está ahí. Con Nati nos conocemos desde hace un tiempo en búsqueda y armado de redes disidentes y alternativas a las instituciones cristianas. Un poco la historia común de muchas de quienes componemos el espacio Sororidad y Fe y otros espacios que compartimos es haber atravesado esa trayectoria por las iglesias evangélicas, católicas otras, empezar como a cuestionar y preguntarnos por cómo estaban organizadas, por las decisiones que se tomaban, cómo se tomaban las decisiones, quiénes, qué lugar podíamos ocupar en esas decisiones. Digo estos temas como organización y poder en general, ¿no? En esa inquietud nos fuimos entramando con varias compañeras, compañeros, en una red que hoy le llamamos Fronteras, que no tiene ningún grado de institucionalidad más que su red informal, pero que nos ha permitido conectarnos y contactarnos, y desde ahí pensar algunos puntos comunes para accionar, como por ejemplo fue Sororidad y Fe. Desde esa red que compartíamos con Nati y con otras compañeras, de la mano, en el marco de lo que fue el emergente del Ni Una Menos en Argentina, que fue esa gran movilización a partir de varios episodios de femicidios. Fue un gran estallido de movilización social en las calles y el pedido por políticas públicas que accionaran sobre la vida de las mujeres en ese contexto. Y bueno, nosotras desde nuestros lugares de vida y nuestras
formas de pensar y creer vinculadas a la fe cristiana, también era un tema que nos inquietaba, o sea, no nos era ajeno ese contexto. Pero no era un tema que en las iglesias tuviera lugar, no con los términos que se empezaban a usar en el movimiento feminista. Quizás siempre hubo en las iglesias evangélicas una inclinación por el trabajo comunitario, por la ayuda, por un compromiso con las necesidades humanas, pero en la agenda pública empezaban a emerger con más fuerza toda esta lucha por los derechos, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Un montón de leyes que desde el 2009, 10, que se fueron sancionando, fueron tensionando eso que siempre fue ingenuo, natural en el mundo evangélico, al menos del acompañamiento y la ayuda en los barrios y la solidaridad. Al menos en mi registro de vida tengo como esas tensiones que se fueron dando en las iglesias. Entonces Sororidad y Fe toma nombre por iniciativa de algunas compañeras de Buenos Aires que cuando nos compartimos este descubrimiento por la teología feminista, que había sido para nosotros un descubrimiento en el 2018, que en mi caso vino de la mano de una compañera de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba. Ella en la conversación de inquietudes, de vida, me empieza a nombrar y citar textos, autoras e ideas, conceptos que yo siempre lo digo, a mí me impactaron profundamente porque logró sintetizar y ponerle palabras a un montón de cosas que con una inquietud por la justicia social, aún desde ese lugar, en las iglesias no había tenido nombre y palabra y herramienta para interpretar las formas del patriarcado en la iglesia, los machismos, las violencias en cuanto a género, ¿no? Bueno, voy repartiendo la palabra porque igual esta es una historia común que ya le hemos narrado muchas veces. Nati, ¿querés seguir un poquito? Bueno, como contaba la Luchi, nosotras nos conocimos por Fronteras y amigues en común, y en el 2019, en un Fronteras que compartió, yo no había ido en esa ocasión a Córdoba, fue otra compañera, que nos veníamos juntando en otro espacio que se llamaba Espiritualidad y Birra, donde también varones, mujeres, personas también de la diversidad, de las disidencias, empezábamos a hacernos preguntas y a cuestionarnos. Entonces en un espacio distendido veníamos charlando, muchos de Fronteras también participaban en Buenos Aires en Espiritualidad y Birra. Bueno, con un grupo de compañeras ahí decíamos, tendríamos que hacer Espiritualidad y Birra mujeres, ¿no? Como, bueno, algo para hablar más de la temática de género. Y bueno, y una compañera que estuvo en Fronteras en el verano con la Luchi, con Natalia de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, que también ella ya venía, era la compañera que mencionaba Luchi, la Lujis también, todas compañeras de Córdoba que venían charlando de estos temas. Esta amiga nuestra de Buenos Aires vino muy motivada a decir hay que hacer algo de como hacen las chicas de Córdoba, que se habían empezado a juntar. Y bueno, y acá propio de la gran ciudad, muy manijas las dos, marchamos un 8M buscando con quién podíamos hacerlo desde nuestra identidad cristiana, que nunca lo habíamos hecho. Y en el 8M del 2019 conocimos a las mujeres de Tepali, que son mujeres teólogas, activistas, pastoras, cristianas feministas. Marchamos con ellas y sus carteles y dijimos, estas mujeres vienen con un recorrido súper interesante, nosotras no tenemos idea de nada, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos grupos de lectura para aprender entre nosotras, ¿no? Como lectura comunitaria de la Biblia, lectura comunitaria con perspectiva de género, lectura de teología feminista, que no teníamos la más pálida idea que era, ¿no?
Así que bueno, les escribimos a las chicas de Córdoba, les escribimos todo ese mismo día. Nos fuimos a comer a la casa de esta amiga y empezamos a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pongámosle nombre, hagamos un logo, pensemos, todo el 8M del 2019. Así que nos pusimos en contacto con las chicas de Córdoba, no me acuerdo si con Luchi, ¿con quién hablamos? Ay, sí, hagamos algo. Hablamos con las chicas de Espiritualidad y Birra, sí, bueno, nada, y empezamos, bueno, feminismo y bueno, a tirar palabras y surge Sororidad y Fe. Y era tal el desconocimiento, porque esto me parece realmente interesante, que decíamos, ¿qué leemos? No tengo idea qué podemos leer. ¿Quién es teóloga feminista? Bueno, y empezamos a contactar a gente que sabíamos que tenía un recorrido, las chicas de Córdoba ya venían leyendo a Elsa Tames, y nos dijeron Elsa Tames, las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo. Googleamos a Elsa Tames, no sabíamos quién era Elsa Tames, era bueno, tenemos como estas inquietudes, hay gente que ya viene estudiando hace años y militando el feminismo desde la perspectiva cristiana, y hay compañeras que están queriendo aprender en Córdoba también. Así que bueno, ese día, el 8M del 2019, surge Sororidad y Fe. Y nos gusta como hablar de esto, ¿no? No éramos teólogas, eximias, estudiosas de la teología feminista, sino que éramos mujeres que, interpeladas por el feminismo que venía como ya avanzando en nuestras ciudades, empezábamos a hacernos preguntas si esto era compatible o no con nuestra fe. Fue maravilloso y siempre agradecemos y nos sentimos también como privilegiadas en cierto punto de que ya hubieron mujeres y disidencias que vinieron militando estos temas hace 30 años cuando era todo mucho más complejo. Entonces, gracias también a ese recorrido y a esa valentía que tuvieron otras compañeras y que desde hace mucho tiempo, nosotras germinó solo, ¿no? Como el tema de sororidad y fe. Y nosotros queríamos aprender entre nosotras y al hacernos un Instagram, Facebook y empezar a contactar con otras mujeres por las redes, nos dimos cuenta que esta necesidad que nosotras teníamos en realidad era una necesidad que estaba pasando en todo el país. Porque algo que arrancamos, un grupo de mujeres en nuestras casas aprendiendo, nos empezaron a escribir en redes y a decirnos, che, estamos en Entre Ríos, somos 5 mujeres, no quieren venir y pensamos algo juntas. Bueno, y empezamos a viajar y empezamos a compartir con otras mujeres y nos empezamos a dar cuenta que no nos pasaba a nosotras, a un grupito nada más, sino que era un sentir y una necesidad que veníamos teniendo en muchos lugares. Y algo como importante que nos pasó es que esos grupos que habíamos arrancado como para aprender de teología feminista se fueron convirtiendo en espacios de acompañamiento. Porque ¿qué nos pasó? Nos empezamos a dar cuenta de un montón de violencias que teníamos naturalizadas. Ah, pero esto es violencia. Ah, no, pero esto a mí también me pasó. Ah, pero desde un lugar para muchas de muchísimo dolor, porque te estabas dando cuenta que había cosas que, o sea, hasta a nivel de violación, ¿no? Porque nos han enseñado a muchas dentro de espacios religiosos que, por ejemplo, tu cuerpo no es tuyo, sino que le pertenece a tu esposo. Entonces, cuando no tenías ganas de tener relaciones sexuales, tenías relaciones sexuales igual, y a veces te encontrabas durmiendo teniendo relaciones sexuales, que esto es algo que también lo problematiza hoy el feminismo, no solamente dentro de los espacios de la iglesia, ¿no? Esto del consentimiento hasta dónde, que por más de que sea tu pareja, si vos decís que es no, es no. Bueno, todo eso lo fuimos como atravesando juntas y a empezar a visibilizar juntas esas violencias que para muchas significó correrse de ciertos espacios, ¿no? Así que bueno, así surge Sororidad y Fe. No sé si Tati quiere agregar algo más. Sí, claro. Y esto de, de ir haciendo redes es como llegó a Chile también Sororidad y Fe a través de Catalina Arias, que ella vive en Córdoba y es chilena y yo la conozco hace un montón de tiempo. Y yo venía trabajando desde el 2014 la temática de violencia contra las mujeres y las diversidades, trabajando
en acompañamiento pastoral con mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, madres de niños, niñas y niñas que han sufrido abuso sexual y mujeres de fe de la diversidad. Era solo un espacio de mujeres y esto se fue abriendo hoy en día a todos y todas, mujeres y diversidades en general. Y ahí hicimos el lazo con Sororidad y Fe, que tenemos mucho trabajo en común ya recorrido, y es admirable cómo las chicas desde este 8M, así sin saber nada, se fueron formulando preguntas, estas preguntas tan necesarias desde las teologías feministas. El preguntarse por qué tanto tiempo hemos sido víctimas de violencia y por qué lo naturalizamos tanto. Y creo que eso es un tremendo trabajo que tenemos que seguir avanzando y seguir haciendo estas redes. Yo pienso que somos como medias poliamorosas las mujeres feministas, porque podemos militar en distintos espacios, tanto Sororidad y Fe, las Magdalenas, en Chile tenemos la Comunidad Amanecer, la Fundación Déboras, entonces podemos, estos mismos lazos y vínculos que tenemos con Red Tepali, es súper importante esto de irnos conociendo, porque todas desde nuestros espacios, desde nuestras realidades, tenemos las mismas problemáticas y tenemos los mismos dolores, porque no solo que sea un problema, sino que son dolores que van cruzando nuestra vida y que nos van impidiendo tener una fe sana, podríamos decir. Porque el patriarcado se ha encargado de hacernos mucho daño. Y como lo sabemos, en el mundo laico se puede ver y se puede hablar y se puede decir, pero como las chicas se encontraron con Tepali en una marcha, es como muchas hemos estado en marcha, muchas cristianas tenemos mucho que decir con respecto a los feminismos, a los femicidios, a muchos temas que nos cruzan también como mujeres. Y aparte de eso, nosotros tenemos esta violencia espiritual que nos marca la vida, que nos marca profundamente, porque es como nos enseñaron a vivir nuestras familias. O sea, acá no es solo la fe por la fe, sino que es una crianza, tanto católicas como evangélicas y otras. Hemos sido criados bajo normas patriarcales cristianas muy duras. Y creo que es necesario estos espacios de reflexión comunitaria, de lectura comunitaria del texto, para ir reflexionándolo desde nuestra realidad, desde nuestra problemática. Y esto nos permite tener estas reflexiones comunitarias de ir armando nuestro propio discurso de lo que queremos decir, y ya dejar de lado también esto de un pastor, pastora, alguien que está por sobre nosotros, que nos lleva un mensaje y que tenemos que simplemente recibirlo y callar. Creo que estos espacios donde podemos hacer esta reflexión comunitaria nos permite hablar, nos permite sentir y pensar el texto, y que eso es súper importante. Acá en Chile estamos recién partiendo y organizándonos como Sororidad F Chile, y tenemos mucho que aprender de las chicas, y eso es lo otro, que los feminismos nos permiten compartir conocimiento. No es una cosa que alguien dijo y te vamos a citar todo el tiempo, o no, sino que estos sentir, pensar, los compartimos libremente, y eso es muy relevante en estos movimientos de mujeres. Nosotros, una cosa que les quería contar, y me parece que es aportante, ¿no? La investigación, siempre pensamos en regional, ¿no? Y es ahí a donde se empiezan a escuchar como las mismas historias en diferentes partes, y eso da parte e importancia
de lo supra, que a veces es mucho, uno se queja, no, porque acá en el sur de la Argentina no hay internet. Claro, de Brasil te dice lo mismo, Colombia te dice lo mismo, Venezuela te dice lo mismo, y así, ¿no? Con todos los fenómenos. Yo tengo preguntas, no sé si, porque las escuché a las tres y hay ciertas cuestiones que digo, a ver cómo las salvan, ¿no? ¿Por dónde van? Primero, en el colectivo, hasta donde yo sé, hay laicas y religiosas, ¿no? Hay por lo menos que han participado en algún momento, porque eso también, o sea, digamos que ustedes tienen libertades, que en el caso de, por lo menos, las compañeras que están en órdenes religiosas, es mucho más difícil poder ser críticas estando en la institución, ¿no? Sí, por ahí aclarar que el colectivo es autónomo, es independiente. Quienes se han acercado, hay diferentes niveles de cercanía y de participación, ¿no? No es que estar en el grupo de WhatsApp por así te hace orgánica o es algo que de hecho estamos trabajando porque tenemos muy poco recorrido y fueron 2 años virtuales de mucha intensidad con los contactos, entonces hay mucho del cómo tomamos decisiones y el cómo nos organizamos en los territorios que estamos trabajando. Lo que sí por ahí aclarar de que hay diferentes términos o niveles o modos en que las personas responden a las autoridades en sus congregaciones. En las iglesias evangélicas son independientes, por ejemplo, del Estado en el sentido que no reciben sí reciben subsidios para el agua o cosas así, Como pero institución no religiosa, reciben como todas las instituciones religiosas, sobre todo sí, en Argentina, porque pero depende del ministerio me acuerdo que era ministerio no sé qué y culto, que había en de una culto, época. sí. Pero no reciben un pago honorario los pastores, por ejemplo, eso se organiza cada congregación. Hay denominaciones que son más internacionales y tienen una jerarquía ligada a sus propios seminarios, otras que tienen otras flexibilidades. La gente ofrenda para que se sostenga un local, un espacio físico, ¿no? Entonces tiene más que ver, algunas comunidades tienen mucho más que ver con la autogestión de un proyecto comunitario que con la gestión de una religión más corporativa. Algunas iglesias sí son muy corporativas, pero hay mucha diversidad en cuanto a cómo se gestionan, por lo tanto también hay mucha diversidad de cómo se regula el control el control de las personas que participan de un espacio, de una iglesia. En las iglesias evangélicas, digo, en las católicas, esto es algo que charlamos mucho también, porque a veces tenemos la sensación de que la iglesia católica jerárquicamente es como mucho más imponente y tiene unos dogmas mucho más establecidos o rígidos, pero el control en los territorios y en los barrios, en la vida cotidiana de las personas, no es la misma que ejercen las comunidades evangélicas. Entonces, las libertades que nos tomamos para cuestionar o para preguntarnos, para juntarnos por fuera de que alguien nos diga si podemos juntarnos o no, esas son luchas que ha tenido que dar cada una en su experiencia, en su recorrido. Porque algunas podemos ser igual de evangélicas, por así decir, y venimos de denominaciones distintas y hemos tenido que dar diferentes argumentaciones, respuestas, o hasta hemos tenido que salirnos de nuestras congregaciones por simplemente juntarnos con un grupo por fuera de lo que rige el orden de la institución de la iglesia evangélica en este caso. Hay iglesias que son muy celosas de con quiénes te juntas,
que si armás un grupo, por ejemplo, una célula que le llaman, o un grupo pequeño de estudio bíblico, si empiezan a surgir liderazgos que tienen una mirada que tensiona la autoridad de esa iglesia, bueno, esa es la historia de nuestras vidas. Empezar a pensar y tensionando las autoridades que nos tocaron por donde crecimos. Pero bueno, es como que cada recorrido es particular, pero sí hay comunes denominadores, ¿no? Tenemos compañeras que son ex religiosas, o sea, ex monjas de diferentes congregaciones y han vivido una fe mucho más liberadora que la nuestra. Simplemente se han desvinculado hoy de sus congregaciones como parte de su proceso y recorrido de querer también esto, militar o ser activista en un espacio menos institucional. Porque Sororidad y Fe también funciona un poco como red, ¿no? Como colectivo donde yo participo acá y no participo de ningún otro más. Hay mucha red de trabajo, entonces en ese sentido hay algunas pastoras que participan o están en contacto con la red, pero bueno, a la hora de hacer pública nuestras producciones o nuestros pronunciamientos, ellas toman sus propios resguardos y deciden ellas si compartir o no. En ese sentido es que digo que lo orgánico o los modos en que alguien es parte de esto o no se están trabajando. Sí. Sí, Yanaki. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Buenísimo. Hola, chicas, un gusto escucharlas, sobre todo a la chilena, un gusto escuchar a una chilena hablando así. Yo volví hace poquito a Chile después de vivir 13 años en Argentina y bueno, me encuentro con este panorama, así que ustedes son toda una novedad para mí. Les quería preguntar respecto a esta problematización de la que comentan, si acaso ya hay abordaje más concluyente respecto de ciertas posturas a tomar respecto del aborto, por ejemplo, del divorcio, de las relaciones abiertas o lo poliamoroso, y especialmente sobre la cuestión de la diversidad sexual, personas trans y especialmente infancias trans. Si me pueden contar un poco. Gracias. Yo puedo ser mala, Yanaki. Vos sos mala. Yo soy mala. Yo tenía dos preguntas porque quiero ir como de un general a un particular. Ajá. Para que el barrido esté un poquito organizado. Sobre todo hay una cuestión, no vamos a hablar la diferencia de por qué cristianas católicas, cuentas católicas, no nos vamos a meter en reforma ni contrarreforma, tranquila, porque si no nos vamos muy lejos. Pero hay, antes de esto, que sí, era como varias preguntas que yo le quería hacer, incluso esto que dijo Yanaki, que después recordarlo, Yanaki, y vamos punto a punto. Okay. El tema, por ejemplo, la postura ante ciertos sacramentos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio igualitario, bendiciones que puedan hacer, porque, a ver, hay una cuestión, y sobre todo en el colectivo LGBTIQ, que siempre está esta cuestión de, como decía Tatiana, de crianza, en que uno tiene una cercanía con Dios muy profunda y que después quedan totalmente fuera. Y es peor todavía porque eso que es lo que constituiría un espacio amoroso y ferviente termina totalmente vedado, censurado, Entonces, hay ciertas cuestiones que después me quiero meter, pero hay para mí dos claves de bóveda acá. ¿Cómo se lleva las religiones del libro, tanto el Islam como el judaísmo y el cristianismo, posteriores derivaciones, ¿no? que están presentes? Vamos a hablar de las del libro, ¿no? En donde los monoteísmos son patriarcales. ¿Cómo se puede llegar a habilitar un espacio de feminismo legitimado a partir de las escrituras? O sea, una cosa son las voluntades que podemos tener, pero otra cosa es desde dónde, sobre todo a nivel teológico, podemos constituir un discurso habilitante a que se puedan habitar estos espacios desde las diversidades. Esa sería la primera pregunta.
Y la segunda pregunta, ¿cómo lidiamos la posibilidad de ser críticos cuando parte de la religiosidad tiene que ver con lo dogmático? El dogma es algo que hay una parte que siempre, hasta los teólogos más conocidos del planeta, yo tuve muchos que son eran todos, vieron la Editorial Trota y Editorial Ciruelas. Bueno, Editorial Trota tenía varios profesores, y hay un punto claro, el dogma es dogma, o sea, uno lo puede interiorizar, obviamente, no es una cosa, a veces se tiene como esta cuestión, ¿no? Simplificación. El dogma, uno lo cree, es creer o reventar, no. Hay toda una evolución que uno, claro, lo puede internalizar, pero hay un punto en donde esa matriz discursiva dogmática resiste la crítica, porque si no, entonces nos ponemos todos a hablar de esto, ¿no? Y hay algo ahí que lo sagrado está como por detrás pujando a ese discurso crítico profano, le vamos a poner, para Rudolf Otto, que se nos mira por televisión. ¿Quién quiere empezar? Y después vamos a todo esto que dijo Yanaki, que es muy importante. ¿Voy? ¿Desde dónde habitamos la sexualidad, la diversidad? Desde el texto, ¿no? Lo primero que nos preguntaste. Creo que el texto, hay mucho que sacar del texto. Sobre todo buscar aquellos personajes sin nombre, aquellas mujeres, aquellos hombres que están ahí deambulando y que se nos han enseñado muchas veces desde una mirada patriarcal, obviamente. Entonces, ir haciendo esta lectura desde los feminismos, desde la teología feminista y desde la teología queer, es súper importante, porque nos libera del peso, nos libera de lo que nos dijeron, como dije anteriormente. Creo que es necesario abrir nuevos espacios donde la reflexión sea más libre. El texto bíblico obviamente está absolutamente manipulado, absolutamente patriarcal. Si nosotros pensamos, ¿quién hacía teología el siglo pasado? Nuestras teologías vienen de europeos, blancos, entonces viene con ese pensamiento. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestra tierra, con nuestra relación con la naturaleza, con nuestra relación con nuestros vecinos, vecinas, con nuestra vida? O sea, bajar el pensamiento que nos ha sido implantado bíblico, bajarlo a la vida cotidiana, hacerlo carne, como decimos dentro del lenguaje cristiano. Es tan necesario, como dice Ivonne Guevara, es pasar por el cuerpo del texto. El texto no siempre tiene que ser este texto romántico que nos han enseñado, así como, oh, qué lindo, palabra de Dios. No, con el texto también nos enojamos, con el texto nos da pena, con el texto decimos por qué dice esto y tenemos que permitirnos esas emociones sobre el texto. Y empezando por ahí un trabajo con las personas, como tú bien decías, que quedan fuera, que dicen, hey, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy trans. Pienso en familias de un niña trans muy cristianas. O sea, ¿qué prefiero? ¿Mi hijo, mi hija o a la comunidad religiosa? ¿Lo hago cambiar? ¿Lo mando a campamentos de estos campamentos que te cambian? ¿Qué hago? Entonces, permitir también y hacer acompañamiento a estas familias, por ejemplo, que necesitan una relectura del texto, una reinterpretación del texto y pasar el texto por el cuerpo y decir, no, esto no está bien. Y esto otro sí, esto está bien.
Y de estas palabras, por ejemplo, de Jesús, me puedo agarrar y puedo decir, sí, esto sí. Entonces, pensar un poco que, herejía lo que voy a decir tal vez, que no todo lo que está escrito en el texto bíblico es palabra de Dios. Y cuando logramos entender eso de vuelta, podemos resignificar nuestra fe. Y a partir de este ejercicio tan interesante como esto de encarnar el texto, digo, ¿qué rol juega la institución? ¿Queda en una tarea aislada de la familia con la infancia trans y las hermanas y hermanos que se sumen, o hay un involucramiento de la comunidad cristiana? Creo que lo importante son las nuevas comunidades cristianas, que nos apartamos de la institucionalidad, que creamos nuevos espacios y espacios saludables. ¿Y por esa razón son excluidas de las instituciones cristianas? Mira, yo te hablo desde mi realidad. Sí, yo estuve mucho tiempo dentro de la institución pentecostal, tratando de hacer cosas y tratando de prender lucecitas a ver si alguien enganchaba y alguien podía entender que había que cambiar. Y me cansé, porque también una se cansa. Claro. Se cansa de luchar contra la corriente. Entonces, hoy mi postura es abrir nuevos espacios, independiente de todo. Y es necesario pensar en estas primeras comunidades cristianas, reunidos en casa, donde no hay una cosa de un diezmo o una ofrenda para pagar un templo, sino que ni siquiera puede que no exista eso y poder hacer otras cosas para ayudar a hermanos, hermanas, hermanas que necesitan, por ejemplo, ayuda económica. Entonces, claro, estas nuevas comunidades repensadas, no recreando antiguas normas, sino que repensándonos de ahora y que desde la comunidad salga esa necesidad. Este grupo de personas, tal como dicen las chicas de Sororidad y Fe, son personas de distintos lugares con un pensamiento en común y con preguntas en común, y con preguntas tal vez que van surgiendo y que le van haciendo sentido a la otra, al otro, al otro. Creo que eso es necesario. Salirnos, despegarnos de la institución y saber que podemos ser cristianos, cristianas, cristianas desde nuestra realidad, desde nuestro círculo, y compartir con otros, con otras, esto que estamos viviendo. Gracias, Tatiana. Yo por ahí algo que quería agregar, que me parece que es re interesante, sobre todo con lo que antes hablaba Luchi, de Ivonne Guevara, que Ivonne Guevara hoy ya no es más monja, pero es una de las teólogas feministas latinoamericanas más reconocidas junto a Elsa Támez, y ella hasta hace muy poco fue parte de la Iglesia Católica. Digo, ella, y es muy interesante leerla a ella, porque además de todas las herramientas filosóficas y teológicas que tiene, además tiene una sensibilidad especial donde ella habla mucho de su experiencia, desde el cuerpo y desde lo que ella le atravesó el feminismo, y seguir habitando de manera institucional esos espacios. Entonces, hay de todo, es muy diverso. El mundo cristiano es muy diverso, como los feminismos son muy diversos, ¿no? Entonces tenemos, de hecho me acordaba, hay una compañera que se acercó cuando tuvimos los grupos virtuales de lectura feminista, que es monja practicante. No recuerdo, que yo soy evangélica, así que no recuerdo bien qué orden, qué denominación, pero ella venía a las reuniones que hacíamos por Zoom con su velo y compartía con nosotras. Ella era de Uruguay, era una compañera de Uruguay, y ningún problema. Hay compañeras que son pastoras, hay compañeras que son lideresas, hay compañeras que van a iglesias que son por ahí no tan abiertas, pero sin embargo ellas participan del colectivo. Hay compañeras que decidieron correrse de las iglesias porque no les permitían poder hacer su militancia, ¿no? En los feminismos.
no hay una manera de llevar esto, como que cada una acorde a su historia, acorde a la iglesia a la que va. Yo particularmente nunca dejé de congregarme en una iglesia, porque para mí es importante, porque para mí desde muy chica yo elegí la fe evangélica cuando era adolescente, y para mí siempre ha sido una contención en mi vida, aun cuando fui parte de espacios, de iglesias conservadoras. Yo me quedo con un montón de cosas lindas que viví ahí y con un montón de amor recibido. También creo que hay un montón de personas que van a iglesias conservadoras, que tienen un discurso opresor, que tienen un discurso hasta a veces cruel, que no necesariamente sean personas crueles, ¿no? Como que esto de que muchas veces vos oprimís porque estás siendo oprimide y demás. No digo que siempre sea así, no estoy justificando la opresión y los discursos de odio, para nada. Lo que digo es que hay subjetividades, hay historias, hay que cada una la vive, cada una de una manera diferente. Y que hay gente que ha dejado de ir a la iglesia porque la pasa muy mal y porque las situaciones de abuso que ha vivido en esos espacios no le permite volver a pisar una iglesia. Lo que te dé paz, lo que te haga bien, hacelo, ¿no? Me parece que no es que nosotros somos un colectivo donde hay diversidad de edad, de pensamiento. De hecho, no estamos de acuerdo en un montón de posturas que por ahí para el feminismo ya están saldadas, ¿no? Y nos habilitamos esa duda, esa contradicción, no queremos repetir dentro del colectivo o en los feminismos las cosas que nosotras vivimos en nuestros espacios de fe, ¿no? Donde, bueno, hay un único pensamiento, pensás esto, y si no pensás esto, Dios te mira con desconfianza, y a veces, y esto hablo desde mi experiencia en estos últimos años, más adentro de los feminismos, a veces los feminismos terminan replicando eso. No podés ser feminista si no sos abolicionista. No podés ser feminista si bueno, hay toda una corriente, lamentablemente, de feminismo transodiante, ¿no? Y nosotras ya vivimos eso, no queremos lo mismo. Entonces, bueno, también ahora en los feminismos tenemos como nuestras diferencias hacia adentro del colectivo y también con otros colectivos, pero tratamos de poder ir por lo que tenemos en común y construir desde ese lugar. Es un desafío diario. Yo particularmente hace 4 años que vengo confrontándome con mis violencias naturalizadas, con mis formas de violencia naturalizadas. Yo soy súper violenta y tengo un discurso súper machista, que gracias a las compañeras lo pude ir desarmando. Pero bueno, para mí es un aprendizaje constante. Bueno. Sí, Mati. Luchi, dale una cosita más. Sí, Luchi. Sigo una cosita más de este tema y después le dejo a Mati, que me parece que quizás es una potencia del colectivo, que al no tener que ser tan institucionalizados en nuestras posturas o declaraciones, nos estamos enfocando, al menos hoy más, en un rol de acompañamiento y de puente. Entonces, cuando pensamos esto que preguntaban, cómo dar lugar a la crítica en entornos donde el dogma es lo que rige, bueno, generando espacios donde no rija el dogma, donde nos habilitemos la posibilidad de pensar todo lo que necesitemos pensar. O sea, dudar y pasa todo el tiempo, o sea, una necesidad abrumadora de preguntar pero ¿y será que Jesús tal cosa, Dios hacía o hacía, el infierno, no todo, o sea, estas creencias que nos han conformado en nuestros modos de pensar y hacer, todo se pone en duda en diferentes niveles, no todas, ¿no? No todas se preguntan todo, y eso también es lo que tratamos de respetar, como así también surge la necesidad de afirmarse sobre ciertas convicciones que vamos construyendo, acuerdos. Entonces, bueno, ese es un camino en el que estamos. Para eso también reconocemos el recorrido de compañeras y otras agrupaciones que en eso creo que nos complementan. Cuando necesitamos sumar fuerzas frente a principios, declaraciones, estamos a favor de la implementación de esta ley, del acceso a los derechos, de tal cosa.
bueno, entonces ahí acuerpamos con otras redes, otras organizaciones, quienes sienten que y pueden hacer eso, ¿no? Y en esto de reconocer el recorrido que han tenido otras y otros, no solo en feminismos o en la perspectiva de género, en la lectura del texto, que hay un recorrido enorme, digo, es un eje fundamental, ¿no? La lectura del texto en clave liberadora. Tenemos un historial tremendo de la teología de la liberación, de la teología desde los pueblos, y diversidad de experiencias en los territorios, donde el encuentro con esas experiencias diversas son los que también nos habilitan a preguntarnos lo que ya teníamos súper establecido. Entonces, apostar a la multiculturalidad, apostar al encuentro de la diversidad ampliamente, es lo que creemos que va a dar lugar a un diálogo abierto, a una posibilidad de volver a pensar lo que creíamos obvio, lo que creíamos naturalizado. Mati. Sí, justo me perdí una partecita porque me había quedado sin señal, pero en relación con lo que decía Luchi recién y Natalia, creo que es recontra valioso este espacio que están sosteniendo ustedes, porque dogmas hay en todos lados. Aún los que se creen libre pensadores y son recontra ateos y me liberé de todos los dogmas, bueno, caen en un dogma por ahí de sentido opuesto, y que además atenta inclusive contra el despliegue de las luchas feministas y las luchas populares en general, ¿no? Siempre el debate sobre el escrache a las catedrales cuando son los encuentros plurinacionales ahora de mujeres y feminidades y etcétera. Digo, y más allá de lo que cada uno piense de la iglesia institucional y de la jerarquía y de la complicidad de la jerarquía con los poderes fácticos y el rol de la iglesia en la conquista de América y todas las facturas que le podemos pasar a la iglesia católica en particular, digo, es algo que políticamente juega en contra para las luchas del movimiento. Entonces, por ahí que vengan ustedes con toda la amplitud y la diversidad y todo este proceso que están recorriendo, es sin dudas un aporte valiosísimo para salir de los sectarismos, ¿no? Y pensar con una lógica más amplia, una lógica más movimentista. Y bueno, y esto que acabas de decir, yo cuando escuchaba las lecturas comunitarias de la Biblia, me remitía, o sea, estaba pensando en las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que surgieron en los años 60 en Brasil, bueno, que después se fue difundiendo por toda América Latina. Digo, ahí hay una conexión subterránea, ¿no? Entre distintas miradas que abrevan en las luchas populares y en poder leer las escrituras y reinterpretarlas desde otros lugares distintos, digo, con la mediación de un sacerdote o de un pastor o no, digamos, pero digo, la posibilidad de reapropiarse críticamente de los textos. Digo, porque en definitiva no hay ni siquiera un dogma de fe es ajeno a las luchas sociales. Digo, todos los conceptos y las ideas de lo sagrado y la relación con lo sagrado están atravesadas por los conflictos sociales y por sus distintas reinterpretaciones. Bueno, justamente la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Y si es el pueblo de Dios peregrino en la historia, bueno, va a estar atravesado por esa historia y ese camino que va recorriendo. Dijo yo el soy sociólogo. Claro, dijo el sociólogo. Yo soy sociólogo justamente, y cursé filosofía y sociología de la religión con Rubén Drí, no sé si lo conocen. Bueno, Rubén Drí fue sacerdote católico, fue militante revolucionario, fue guerrillero, bueno, estuvo preso, tuvo una vida agitada el hombre. Y me acuerdo que él nos hacía leer distintas traducciones, estaba la Biblia latinoamericana, que después fue censurada por Juan Pablo II, bueno, distintos textos, y por ejemplo la historia del Éxodo, ¿no? Había dos grandes formas de entenderla. Una que es que se impuso, que es que Dios fue, les mandó las plagas al faraón, abrió el mar, bueno, muchachos pasen, después les dio de comer el maná, ¿no? Es como que, para decirlo ahora que estamos imbuidos del clima mundialista,
les puso el arco bien cerca, le puso la pelota ahí, bueno, nene, andá, pateá al ángulo y metela y meté el gol, ¿no? Dios hizo todo. Y después había otra lectura, pero que también estaba escrita en la Biblia. Yo no soy ni mucho menos especialista en el tema, pero tengo este recuerdo de esta clase con Rubén. Creo que era la tradición eloísta, ¿no? Que es la más, la que le da más importancia a la intervención del pueblo. Y resulta que una de las primeras huelgas de la historia la hicieron los judíos que eran esclavizados por el faraón. Entonces, antes de que Dios mande la plaga, que les abra el mar, que les dé el maná, que les prometa la tierra, toda esa historia, ¿no es cierto? Primero la gente dijo, no, nosotros vamos a dejar de trabajar porque no nos dan de comer, no nos dan agua, nos maltratan. O sea, la primera acción, lo que pone en marcha el éxodo, es la acción colectiva de un pueblo oprimido. Entonces Rubén Drino dice, bueno, sí, es un texto sagrado, por supuesto, Dios tenía un pacto con su pueblo, aparte de esa figura del pacto, ¿no? Una figura netamente política, o sea, Dios tiene que pactar con su pueblo, ¿no? Digo, eso también da para otra discusión que no es lo que estamos charlando ahora, digo, pero yo celebro la verdad todo este trabajo que están haciendo, me parece muy importante para no caer en el sectarismo, digamos, y más que nada en América Latina, ¿no? Donde lo religioso es un campo de disputa desde todo punto de vista, desde lo económico, desde lo político, digo, se habla mucho de la teología de la prosperidad, que es un ariete del neoliberalismo feroz, ¿no? Y ahí se puede ver también lo que señalaba Weber cuando escribió la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, se habla mucho de eso y es una forma de romper la solidaridad apelando a la fe también, digo, ¿no? Entonces, es un campo más de lucha por los significados, por los sentidos, y tan necesario también porque nosotros vivimos en un mundo y en una cultura de la muerte, como dicen los curas en la opción por los pobres, ¿no? El padre de la Serna y todos ellos, una cultura de la muerte, una cultura vacía de sentido. Entonces digo, más allá de que creamos en Dios o no, sí somos sagrados en tanto personas, ¿no? En tanto tenemos la dignidad humana que este sistema destruye y pisotea. Y entonces, qué bueno que haya colectivos de personas que piensen en lo sagrado, independientemente de lo que dice el dogma, de lo que dice la letra escrita, que es polisémica, que es un campo de batalla de interpretaciones. Qué bueno que es recuperar la dimensión de lo sagrado de la persona, ¿no? En un mundo que es cada vez más deshumanizado. Así que eso también me parece que es un aporte altamente significativo y valioso, no solo para la lucha feminista, sino para las luchas por la transformación social, por la emancipación, ¿no? Las luchas populares, ¿no? Por un orden más justo. Sí, me parece que es como en la emergencia de estos tiempos, es como la decolonización de las decolonizaciones, creo que una de las más profundas. Primero porque también pienso la religión que fue la que conquistadora, ¿no? En lo que es Latinoamérica, o sea, a la América nuestra, ¿no? Ni siquiera Latinoamérica, porque ya Latinoamérica está siendo colonizada por algo latino, ¿no? Entonces, esta revisión, también cuando hablaban ustedes, digo, está bueno, porque están tejiendo, muy femenino, una cercanía a la fe, en donde los mediadores y las mediadoras, porque también vamos a hablar que hay muchas que son mediadoras y que ejercen, como decía Natalia, todos estamos metidos en discursos muy violentos. Entonces, acá no vamos a cometer un error de reproducir solamente en sujetos masculinos las violencias, ¿no? Nosotras, de nuestros úteros salen, desde nuestra palabra sale, desde nuestra escritura sale, entonces desde ahí también tenemos como que tomarlo y tener en cuenta. Y también porque más el Nuevo Testamento, yo como les decía al comienzo, siempre me dediqué mucho al judaísmo. En el Nuevo Testamento, y como decía Tatiana, en un momento hay muchas comunidades reflejando lo que se recoge en la escritura, a donde tenés galileos, samaritanos,
hay mucha intervención, y eso se sabe hoy por la filología y demás de comunidades. Entonces, desde las comunidades surgió eso, a las comunidades que vuelva, y estas comunidades que están revisando esto y hacen presencia, porque también me imagino que para la comunidad trans poder hacer presencia y sentirse reflejado en un diálogo sin una intervención violenta y autoritaria es sumamente importante. Quiero, ya yendo a lo que les dijo, un poco lo que les había consultado primero Yanaki, las posiciones que tienen al respecto del derecho a decidir, o sea, aborto, eutanasia y los sacramentos, revisión de los sacramentos, porque así como los matrimonios incluso han sido mediados por cuestiones económicas, no tenés el dinero en la iglesia, bueno, te caso en la sacristía, ¿no? Esto. También la extrema unción o un recogimiento último de una palabra última, digo, también en las iglesias evangélicas, te lo retiro porque estás en la disidencia de género, ¿no? Y cómo yo voy a decirle a una persona trans o a una lesbiana, cómo voy a ir a darle la extrema unción a una lesbiana, ¿no? O bautizar un hijo, ¿no? ¿Cómo están revisando estas cosas? ¿Qué se escucha también de las comunidades? Tomé algunos sacramentos por buscar algunos puntos críticos de la vida de nosotros. Nacimientos, querer estar con alguien, morirse. Bueno, yo puedo ir hablando yo como pastora, mi realidad y la de mi comunidad. Creo que los sacramentos están sobrevalorados, si lo vemos desde cierto punto de vista, porque como tú bien lo dices, no es algo que todos tengamos esa opción y que sea algo que esté dado simplemente por tener fe, sino que tiene que ver, como tú bien decías, con aspecto económico, principalmente. ¿Tengo para pagar o no? Bueno, yo pienso, creo y siento que no hay por qué negar nada a nadie. Si tenemos fe, si creemos en algo, si tenemos amor en nuestro corazón, si no pecamos, concibiendo obviamente el pecado como hacerle daño a otro, a otra, a otro, no tendría que haber ningún impedimento para acceder a ninguno de ellos. Creo firmemente en el matrimonio igualitario, creo que las personas que se aman tienen derecho, si así lo desean, recibir una bendición por ese amor. Hijos, hijas, hijes tienen el derecho a ser bautizados. Así como también creo que podemos ser bautizados más de una vez, porque el bautismo lo concebimos como esta inversión en agua o porque renacimos, porque somos renovados. Y nos renovamos. Así como Natalia comentó que ella abrazó la fe a los 16 años. Entonces, bueno, esa renovación, por ejemplo, que uno lo puede tener en la trayectoria de vida. ¿Cuántas veces uno decide inscribirse en algunas cosas o dejar, ¿no? Ciertos grupos? Creo que en la religión es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. O sea, tengo ese derecho a ser renovado, restaurado. Como bien decía Natalia, estamos cruzados por tantas cosas, tantas violencias que nosotros vamos replicando, y me tomo de eso, y no sigamos replicando las tradiciones, que las tradiciones muchas veces pesan más que el pensar, el repensarse y el sentir. Creo que el sentir nos ha sido quitado. Solo tenemos que estar racionalmente, siento, en algunas cosas. Bueno, en su momento se discutió contra los fariseos, ¿no? Y después Lutero discutió contra el Papa.
Digo, esto de romper contradicciones que no tienen que ver con la fe y con el amor, ¿no? Natalia, meta cuchara. Sí, con respecto, no me ubico bien con la tecnología y pude. No, con respecto a esto de los sacramentos, yo quisiera acotar algo. Yo soy evangélica, Tati también, Luchi también, ¿no? Como que esto habría que preguntarle por ahí a una compañera católica, pero sí, yo participo en una comunidad eclesial de base ya hace algunos años, porque durante un tiempo donde estuve muy enojada con la iglesia evangélica y me quería seguir congregando, fui a una iglesia católica, que para mí fue totalmente sanador a mi fe cristiana. Porque tenía sus temitas, pero bueno, no eran los que con los que a mí me habían dañado durante tantos años. Y en esta iglesia que varias de las personas con las cuales, yo voy a una iglesia evangélica ahora, pero como soy parte de la comunidad eclesial de base, muchos de la comunidad eclesial de base van a una iglesia católica institucionalizada y demás. Y en esa iglesia donde ellos van, yo, por ejemplo, he podido comulgar, ¿no? Que en realidad si vos no estás bautizada, yo estoy bautizada por la iglesia católica, no tomé la confirmación. Sin embargo, el cura, adelante de les feligreses, dijo, quien quiera participar no necesita. Bueno, en esa iglesia van personas de la diversidad sexogenérica. Yo he visto bendecir niñes, he visto bendecir matrimonios del mismo sexo, y tienen una apertura total. Y es una iglesia. O sea, hay un montón de cosas que se dicen, esto yo lo digo mirando desde afuera como evangélica, siendo como amiga de una iglesia católica, ¿no? Que se dice desde arriba, y que no necesariamente se dan después en las comunidades. Eso yo es lo que vi. De hecho, hay un grupo, hay una comunidad eclesial de base donde están todos, son la mayoría de segundas nupcias, ¿no? Y esa iglesia, y fueron a esa iglesia porque era la única iglesia que los aceptaba con sus parejas actuales o sin estar casados. Así que eso se da también, aún dentro de la institución. Quiero solamente comentar una cosa. Cuando Mati habló de los dogmas, y habló que hay dogmas partidistas, políticos, hay dogmas. Pensemos que los sacramentos yo los tomé de ejes, porque no nos olvidemos el gran matrimonio que hay Estado-Iglesia. Por lo tanto, hay ciertos sacramentos, muchos, que son los del Estado, discúlpenme, chicas, o sea, vamos a sacarle la cuestión religiosa. El nacimiento hay que escribirlo, un matrimonio hay que escribirlo. Por eso me tomé como el permiso de ir desgranando desde la lógica sacramental, que el Estado también los reconoce por su lado. Por eso me fui por ese lado. Está excelente, muy, muy al lugar de esta explicación de la Iglesia Católica y de los templos cristianos. Voy a decir templos porque me parece que hay como una apertura de iglesias y hay templos y como diferentes denominaciones, ¿no? Luchi. Está con la manito amarilla y dura. Sí. Sí, yo voy a hacer el comentario negativo, porque sí, o sea, estamos convencidas que hay que hablar de la diversidad que hay en las iglesias, porque es la manera de afirmar frente al avance del fundamentalismo que es homogéneo y es justamente la negación de la diversidad. Bueno, nosotras la afirmamos y predicamos eso, pero bueno, me parece que hace falta más estudio de campo, se las tiro, de cuáles son las realidades en la vida cotidiana de las iglesias, porque hay mucho de lo institucional en términos de, por ejemplo, acá en Argentina están, algunas denominaciones se agrupan en diferentes asociaciones, ¿no? Que son las que después formulan ciertos discursos o otro tipo de dogmas, ¿no? Por ejemplo, posicionamientos respecto a la ley del aborto, posicionamientos respecto a la ley de educación sexual integral, y eso que se formula como en estas, ¿cómo le dicen? Como consejos pastorales, asociaciones que agrupan a muchas iglesias y denominaciones,
la intención es que eso después se baje línea a las iglesias en el barrio que sea que esté. Ahora, ¿qué sucede en la realidad de las iglesias? No se sabe. Por eso hay tanto esfuerzo puesto en la formación en todos los pueblos, regiones, ciudades, provincias, donde los formadores no sean los locales necesariamente, sino que vengan desde estas corporaciones, estos conferencistas que tienen una relevancia política y una visibilidad que podríamos hablar en nuestro encuentro, donde elaboran, cual Ministerio de Educación, elaboran su programa de trabajo, su programa de definiciones, principios, sus interpretaciones bíblicas, y las llevan a las comunidades, a todas, de una manera muy organizada, muy sistemática, y saben que es así, que así funciona. Pero bueno, ¿cuánto de eso llega a ser una realidad? ¿Cuáles son las resistencias? ¿Cómo se filtran las cosas en las comunidades, en las iglesias? Es medio un misterio, porque hay resistencias, hay flexibilidades. Está lo que dice el pastor el domingo y lo que se hace en las reuniones de oración los miércoles, ¿no? Ese es el miedo de las autoridades siempre, la de perder el control de lo que sucede en sus congregaciones. Más ahora con la posibilidad de acceder a información que nosotras en nuestra adolescencia no tuvimos esta vida de redes sociales donde vos podés saltearte el control de las autoridades por estar mirando y accediendo a otra información por otros lados, ¿no? Pero institucionalmente sigue siendo una disputa muy fuerte el tema de la identidad de género. Es de lo que más rechazo genera. Entonces, quienes identidad de género o el reconocimiento del matrimonio igualitario, ni hablar de infancias diversas, esos son dogmas que se van consolidando más como hacia lo conservador, mientras que lentamente, es una apreciación personal, ahí veremos qué dicen las chicas, ¿no? Pero lentamente instituciones que, denominaciones que institucionalmente tienen un trabajo más desde asambleario o de consensos, como por ejemplo la denominación metodista, podríamos mencionar, o las reformadas, luterana, ¿no? Son denominaciones que van tomando decisiones más asambleariamente, van avanzando en el reconocimiento de derechos, pero con mucho esfuerzo, donde por ahí los pastores, las pastoras, los líderes, puede que sean más abiertos que las propias comunidades eclesiales. Entonces no es fácil tomar decisiones, o no sé cuáles son sus internas, ¿no? Pero respecto a hacer públicas esas adhesiones. Ahí lo público es lo que se pone en juego y necesitamos que más iglesias hagan públicas esas tomas de decisiones, esos principios, ¿no? de apertura a las diversidades, de acompañamiento en la vida digna y de derechos de todas las personas. Pero es difícil que se la jueguen en lo público. Entonces, bueno, ahí entra todo lo clandestino, todo lo que no se dice. Y bueno, y la gente buscando dónde sobrevivir, ¿no? No, en esta iglesia me rechazan. Algunos, con suerte, dirán, estoy convencida o convencido de que esto que yo creo y pienso tiene que tener lugar en otro lugar, me voy a buscar otro lugar. Eso sería al menos lo más digno para la persona, pero lamentablemente también sucede de que, bueno, las instituciones son las que generan el propio rechazo de la persona hacia sí misma y la propia negación y represión. Entonces, bueno, irse a otra institución por ahí sería como una alternativa.
Bueno, Bueno, Sanaki. yo quería hacer una pregunta porque quería preguntar respecto de la resistencia o posicionamiento de los hombres frente a estas actitudes o iniciativas feministas en estos espacios tan patriarcales, ¿no? Porque pienso, yo vengo de la academia, en donde es un espacio muy progresista, y aún los más progresistas cuesta que se revisen sus propios privilegios, digo, cuánto más al interior de la iglesia. Así que si me pueden comentar, chicas, los compañeros varones cis, cómo se comportan frente a ustedes. Yo solo quisiera decir que, por lo menos mi experiencia, peor son los que dicen ser aliados. Para mí, Qué con bueno. esos varones hay que tener más cuidado que con el machista, ¿cómo es que le dicen acá? El Raúl, el típico Raúl, que pobre quienes se llamen Raúl, pero bueno, para mí ahí es más complejo. Aquellas personas que dicen, no, bueno, sí, pero por lo menos en mi recorrido yo me he encontrado más dificultad en eso, porque, a ver, en nuestros espacios la iglesia está manejada por hombres, más, menos progre, la mayoría son pastores varones, el liderazgo está llevado adelante por varones, ni hablar la iglesia católica. Digo, esto está sucediendo, pero lo que también está sucediendo que las mujeres nos vamos como dicen, bueno, no se me ocurre otro sinónimo de empoderando, que es una palabra que no me gusta, pero bueno, nos vamos dando cuenta, vamos avanzando y no les queda otra que correrse. Yo no sé si porque están convencidos. Y esto va para adentro de la iglesia y para afuera de la iglesia. Sino porque adentro de la iglesia las mujeres movemos la iglesia. Entonces sí o sí, correte porque te pasamos por arriba, si somos muchas. Y afuera de la iglesia, no, ¿sabes dónde se te cae el discurso progresista? Sí. Pero yo acá no, yo particularmente, ¿no? Pero tal vez porque también voy a una iglesia bastante abierta en ese sentido. Yo noto como que hay una similitud con lo que pasa por fuera de las instituciones eclesiásticas. Tenés resistencia, tenés gente que tiene un discurso y hace otra cosa, algo como similar. Por lo menos esa es mi experiencia. Tatiana, que pedías la palabra. Totalmente de acuerdo. Los aliados, hay que tener ojo con los aliados muchas veces, más que con aquellos que se dicen y que se muestran tal como son. Aliados o infiltrados, porque a veces son los que entran para romper un poco la cohesión que pueda haber discursiva. Eso lo hay en todas partes, sí. Claramente. Y sí, creo que hoy en día siento que igual estamos más abocadas como desde nosotras. Hacer cosas entre nosotras, para nosotras y por nosotras. Creo que los hombres tienen que hacer sus propios lugares, sus propias luchas, si es que lo necesitan, desde alguna manera. Y creo que es necesario enfocarnos en nosotras. Ya mucho tiempo estamos como pensándonos desde la masculinidad, desde el patriarcado, desde esa visión de cómo nos quieren ver, desde cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que sentarnos, de cómo tenemos que comportarnos socialmente. Y creo que es tiempo de ese liberarnos, ¿no? Entonces, personalmente, poco me preocupan los hombres en ese sentido. Los hombres cisgénero, poco me preocupan. O sea, ellos tienen que hacer su propia lucha, su propio espacio, si es que necesitan liberarse de algo, si es que necesitan y se reconocen como personas que pueden cambiar. Y nuestro trabajo principal está con niños, niñas, para no seguir reproduciendo. Muchas veces, o sea, y he escuchado obviamente a feministas decir, no, es que la corresponsabilidad, pero esa corresponsabilidad dentro de la crianza no va a estar dada desde un padre patriarcal. Y la educación sí depende de nosotras y depende cómo nuestros hijos, hijas e hijes vayan mirando, vayan sintiendo esta sociedad, ¿no?
porque no solo los estamos criando en la parte espiritual, sino que también nuestra sociedad. Entonces somos agentes de cambio y necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa. Nos vamos a encontrar, como bien decíamos, con muchos hombres que van a estar infiltrados, con muchos hombres que nos quieren tirar para abajo, que nos quieren bloquear, que no, está bien, va a pasar, porque siempre hay resistencia. Tenemos que seguirnos. El miedo tiene muchas caras. Luchi, antes que pediste la palabra, les voy a dejar ya una pregunta más, porque parte de cuando nosotros decimos comunidad y diversidad en la escuela, tampoco queremos subdividir la diversidad. ¿En qué sentido? Si hablamos de diversidad de género, parece que hacemos un arrancamiento de otras manifestaciones existenciales, ¿no? Si hablamos de diversidad funcional, parece que hablamos de personas con discapacidad y le arrancamos la sexualidad. O sea, es terrible, pero con las personas con discapacidad pasa mucho. O sea, ya una cosa es discapacidad motriz, otra cosa es discapacidad intelectual. Y encima tengo que hablar de diversidad de género, no, ya es como mucho, ¿no? Entonces mi pregunta es, en esa relación, como pues nos vamos cada vez hablando como que nos vamos enmarcando la diversidad de género, pero ¿qué posiciones y qué cercanía y qué visión se tiene en este discurso hegemónico religioso que muchas veces se escucha con respecto a la discapacidad, a la diversidad funcional? Y les explico por qué. Los modelos de discapacidad, por nombrar, hubieron 3, estamos transitando supuestamente a una inclusión. Yo tengo en esto mucha postura, así que voy a ir muy rápido, para no mezclarme con lo que piense yo. Pero el modelo de prescindencia, que es, bueno, estoy citando a una autora, pero más allá de eso, por nomenclarlo y poder hablar ahora comunicacionalmente, ¿no? Tenía que ver con esa visión casi mágico-religiosa de, hay una discapacidad, algo mal habrán hecho, es algo divino, ¿no? Que viene en esto, y a veces incluso, y en esto más localizado, la visión no solamente infantilizante de la discapacidad, sino, y esto lo digo ya en primera voz, yo tengo una hija con síndrome de Down, estoy harta que le digan que se piensen que es un angelito. Yo se las voy a dejar un buen rato a ver si se la bancan como angelito, pero digo, esa mezcla de compasión mal, porque la compasión es compasión, no, compasión, esa cosa como edulcorada, y esa visión en la cual no tienen ni voz ni voto en sus espacios. Mujeres con discapacidad, ¿qué está pasando? Mujeres y feminidades, porque vamos a ampliarlo, mujeres, dije, ¿eh? No lo digo por muchas mujeres, sino mujeres trans, mujeres cis, mujeres con discapacidad, infancias con discapacidad. ¿Cómo lo ven y cómo es el discurso? Luchi, igualmente podés decir lo que ibas a decir, ¿eh? Perdón. Sí, respondo un poquito, o sea, tiene que ver igual, y pienso también esto que decís, que en Córdoba al menos estamos con otro recorrido respecto a pensar el espacio de sororidad y fe. O sea, vemos como que es una urgencia para nosotras ya también trabajar más ampliamente los encuentros, los espacios alternativos. O sea, sororidad y fe es como que ya marcó una impronta de identidad muy de mujeres, disidencias, lesbianas, ponele, no mucho más. Cada territorio va marcando sus perfiles, porque se forma a partir de quienes se empiezan a juntar y las redes que tienen y las inquietudes que llevan. Entonces vas a ir a una provincia y tiene un perfil más evangélica, otra es más católica, otra es más de jóvenes adolescentes, otra más adulta. En ese sentido, como que, por eso digo Córdoba, ¿no?
pero venimos pensando justo esta necesidad que siga habiendo de espacios como el que hemos conformado con Sororidad y Fe, pero más ampliamente. No los hay, no se hacen, y no se hacen públicos, porque es lo que discutimos con varios otros espacios amigos, donde cómo salir del acompañamiento entre amigues al espacio público, de que construye un espacio que se vuelve abierto y disponible para quien quiera que lo necesite y lo quiera. Si vos no avisas cuando te juntás, ese tipo de cosas, ¿no? No discuto, habrá quienes quieran grupos de amigues, está. Pero espacios en ese sentido abiertos para quienes quieran y necesiten una lectura del texto bíblico comunitaria, por ejemplo, faltan. Y hay gente con mucha necesidad de esa congregación, de ese espacio que conjugue, y en ese sentido viene toda esa vida que trae cada quien, que no ha sido resuelta, o que al tener que salir de sus iglesias, no tienen dónde tramitarlas, dónde ser acompañadas. Y con el texto bíblico o la inspiración cristiana de la mano, que es lo que buscan también como legitimidad. Y en el marco de eso, por ejemplo, pienso justo ahora que en Córdoba estamos vinculando con el espacio de la Casa Angelelli, que es un grupo de cristianas que han sido quienes han sostenido la memoria por el asesinato de Angelelli, la dictadura, todo lo que fue su pastoral. Bueno, hay como que conformaron una red desde los 80 de militancia y cristianismo, donde, por ejemplo, la perspectiva de género y el feminismo eran un tema desde ese momento, con todas sus tensiones, seguramente, de cómo eso se hace parte del ser organización, o del ser, o de los encuentros, ¿no? En los momentos donde se toman decisiones sobre los vínculos de las personas. Y entre esas cosas también hay familias con diversas discapacidades. ¿Y con quiénes hablan esas especificidades? Bueno, justo ahí en Casa Angelelli se conformó un grupo de una de las compañeras que se junta con otras madres, en este caso son con madres, que crían en discapacidad, con hijes en discapacidad. Y cada quien con sus particularidades también de las discapacidades. Ahora, no es un espacio de confesión cristiana. O sea, no es un espacio que se piense desde la congregación, desde la liturgia, ni nada de eso, pero una de las compañeras es la que viene de este espacio común que nos une, que nos encuentra, que es esta tradición de la revista Tiempo Latinoamericano, Casa Angelelli. Entonces, bueno, así como Sororidad y Fe de alguna manera, también se van dando experiencias medio tangenciales a los espacios institucionales, que en alguna medida van formando posicionamientos, fortaleciendo nuevas miradas sobre los derechos de quienes crían o quienes están en esa situación de discapacidad, como con el mundo docente, ¿no? También docentes que se encuentran, se forman, se juntan para poder construir una mirada más certera sobre lo que les toca vivir, porque el tema es que es la realidad que nos toca, ¿no? Sea desde la docencia, sea desde el ser madres o hermanas, no sé, gestión de algo, de una institución. Ahora, cómo esos espacios que se van gestando, donde se van pensando esas particularidades, no solo pensando y tramitando afectivamente, sino también en el reconocimiento de los derechos, en los reclamos, ¿no? Cómo construir desde la defensoría de los derechos. Cómo esas formaciones después tensionan las instituciones eclesiales, sería mi pregunta, que no lo sé. No lo sé, porque yo no estoy, al menos hoy, en una iglesia, y yo creo que va tensionando esto, pero no sé. Ni hablar que si hay una infantilización de las discapacidades en lo secular, imagínate, puede ser que en lo religioso más.
no sé. Pregunta una cosa Mati, vamos con Tatiana que nos está pidiendo la palabra. Si tiene que ver con los seminarios de formación teológica que se hacían en La Rioja, pregunta. Sí. Sí, la Casa Angelelli y la revista Tiempo fueron como los impulsores de toda esa red, o no son impulsores, pero fueron parte protagonista fuerte de los seminarios de formación. Sí. Sí. De las semanas de formación Angelelli, se formaron cátedras, y mucha vinculación con los movimientos ecuménicos de Brasil, espacios de formaciones, han traído a grandes teólogos de la línea de la teología de la liberación. Un movimiento tremendo en Córdoba, del cual urgentemente tenemos que nutrirnos, porque no puede quedar así disociado de las luchas populares de hoy. Bueno, otro tema. Tatiana. Sí, este tema me cruza absolutamente. Yo soy una persona en situación de discapacidad física y además soy neurodivergente porque tengo dislexia. Mi hija está dentro del espectro autista. Y en mi trabajo de acompañamiento pastoral he acompañado muchas personas jóvenes, sobre todo, con fobia social. Entonces, la comunicación, por ejemplo, a través de WhatsApp, ha cambiado la modalidad. O sea, porque no les gusta hablar por teléfono, hablar por cámara. Entonces, los mensajes han sido mi herramienta para poder trabajar con ellas y que no queden fuera de un espacio religioso, de un acompañamiento pastoral. Y creo que encontrar estas nuevas técnicas y aplicarlas dentro del trabajo que se hace en el acompañamiento es sumamente necesario. Y como ejemplo, otra vez como autorreferente personal, perdón por eso, pero a mí muchas veces, yo un tiempo estuve en silla de ruedas, ahora ando con estos andadores de adulto mayor, he ido mejorando, pero estuve mucho tiempo en silla de ruedas y donde me congregaba iba en silla de ruedas, obviamente. Y no les cuento cuántas veces oraron por mí, porque yo al salir de ahí iba a salir caminando. Y eso es tremendamente violento, es violentísimo, porque no pasaba, no pasó. Y no por falta de fe, sino que porque hay procesos, hay cosas biológicas que tenemos que entender que nos pasan. Creo, obviamente, en los milagros. Creo, porque está dentro de mi fe. Pero no podemos culpar a alguien, a las personas, de que esto no pase. Lo otro. Tatiana, súper gracias lo que estás diciendo, porque a mí acabas de decir algo que yo siempre sentí muy violento, sobre todo en los predicadores que están a la noche en la televisión, esto, y que se vio y se ve, y además hasta hay como un humor sobre eso, de la exposición del que le toca y que tiene que suceder el milagro, y si no sucede, ¿qué historia, ¿no? O sea, como que es muy estigmatizante y muy violento. Absolutamente, absolutamente. O sea, es tremendo, tremendo. Los accesos para silla de ruedas, accesos para el andador de adulto mayor, acceso para personas con bastón. Otro tema, adultos, adultas mayores, que les cuesta llegar y no hay una visita. Ellos no se manejan con la tecnología, por ejemplo. Muchos no, entonces también necesitas como este movimiento siempre de estar pendiente. No solo hay días de culto, no solo hay días de reunión, sino que somos seres humanos y que necesitamos constantemente estar en comunicación. Y eso también se niega tanto a
a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, como a las personas que también están dentro de los adultos mayores. Y creo que ya basta de esta violencia, o sea, necesitamos ese amor que nos predicó Jesús, ¿no? Esa cercanía. Sí, hay lo de la violencia hegemónica de personas que no ven, o sea, ciegas o personas sordas. De hecho, algo que siempre me llamó la atención es que en la Notre Dame está todo el Nuevo Testamento en vitro, y era justamente para poder colaborar con la gente que, claro, que no podía escuchar porque estaban lejos, porque estaba muy llena la iglesia. Yo digo, y las personas con TEA, hay un montón de cosas que ya se tendrán que incorporar porque es accesibilidad. Y esto es una accesibilidad doble, no solamente a la información, sino a la práctica de fe, ¿no? Así Mira, que... lo que me acabas de prender un poquito, y ya con esto termino, es una persona con TEA, el ruido de una iglesia evangélica, por ejemplo, donde se canta, se grita, donde el pastor la palabra no la dice, la grita. ¿Qué pasa con ellos? No pueden. Es imposible que puedan estar. Eso. Sí, pero eso es una revisión que tienen que pasar todas las instituciones, en las escuelas, los timbres, los actos, o sea, y no solamente las personas con TEA, cualquier niño que esté educado en una casa que no tiene ni los volúmenes tan altos ni las luces tan altas, todo eso es como un escenario apocalíptico y terrible. Así que no sé si alguien quiere... Natalia, que tenés la mano, perdón. Sí, tomando esto, que me quedé pensando en esto que decía Tati, yo venía pensando también en que muchas veces yo laburo en salud mental, y también con esto de la sanidad, también en el ámbito de la salud mental se da el tema de lo evangélico, más de corte pentecostal, no necesariamente, pero más de ese corte pentecostal, de Dios te va a sanar, no necesitas psicólogo, no necesitas medicación psiquiátrica, ¿no? Y desde ese lugar se genera un daño que, bueno, que es lo que se dice algo iatrogénico, ¿no? Termina atentando, o sea, no solo que no se genera una sanidad o una terapia sobre la persona, sino que se le genera un daño. Entonces, para mí, ese es el gran problema cuando hablamos también de salud mental y por otro lado de discapacidad, ¿no? Y salud en general, ¿no? No solamente... pero, por otro lado, también lo que a mí me parece es que yo no veo, salvo esto que se dan en ciertos cortes de iglesia, me parece que la iglesia está en ese sentido en la misma sintonía que la sociedad. Yo no noto que en la iglesia, o sea, yo te escuchaba hablar vos a María Marta cuando decías esto de los son angelitos y demás, yo lo escuché por fuera de la iglesia, no por dentro de la iglesia, por ejemplo, ese tipo de discurso. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia de adolescente, iba a una iglesia más de corte conservador, no era una iglesia fundamentalista ni ahí, pero más conservadora con algunas cuestiones, y se nos acercó un amigo que era hipoacúsico, y nos dijo, el Dios que ustedes tienen no es un Dios que yo pueda escuchar. Y armamos todo un ministerio en la iglesia de hecho yo aprendí lenguaje de señas para que él pudiera participar. A mí me parece inclusive que la iglesia, y esto hablo por mí, por mi recorrido, no puedo, porque esto que venimos diciendo, que la iglesia es muy diversa, muy amplia, y no es lo mismo la iglesia en Buenos Aires que la iglesia en Salto, yo creo que la iglesia hasta inclusive es como más abierta o más respetuosa o más, o puede generar espacios de mayor inclusión, inclusive que la sociedad. En este sentido, a mí me parece que como una estrellita para la iglesia, ¿no? Como me parece que es hasta aún como más inclusiva en todo sentido con las discapacidades. Pero bueno, no todas las iglesias, y esto que remarco, que lo dijo Tati, cuando empiezan con el tema de la sanidad y la culpabilidad de la persona porque no puede acceder a esa sanidad, es cruel, es un acto cruel. Y después,
recordé, nosotros tenemos una compañera que es psicopedagoga, que está en Urdinarrain, en Entre Ríos, que se llama Perla Gira, y ella escribió un libro muy cortito, muy piola, y creo que está en formato digital, que se llaman Los Márgenes. Y ella habla de la inclusión en las comunidades de fe y pregunta, ¿desafío o paradoja? Y toma la inclusión en el sentido amplio, como decías vos, no solamente la diversidad sexogenérica, sino también de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, es un desafío para la sociedad, es un desafío también para la Iglesia, pero me parece que en ese sentido la Iglesia tiene una potencialidad como para poder ser más inclusiva, como tiene también esto, digamos lo bueno de la Iglesia también, que son generalmente, hay muchas personas sensibles hacia las personas que están sufriendo, hay una potencialidad que tal vez hoy no se está haciendo del todo cargo la Iglesia, como no se hace del todo cargo la sociedad, ¿no? Esa es mi postura, digo, es muy personal esto, no es algo que hemos conversado en profundidad desde Sororidad y Fe, sí a través del libro de Carmen, de Perla, que hemos hecho presentaciones y que nos ha dejado pensando. No, yo lo decía desde un imaginario mucho más profundo, porque ni siquiera es un imaginario que se imprimió en casi todo el siglo XVII-XVIII, que favoreció la mendicidad, porque de alguna manera tienen que sobrevivir. Ahora, por eso yo te decía, yo soy la principal crítica de la educación inclusiva, porque si hay algo que se incluye, hay algo que se excluye, y es la visión un poco de lo que estamos trabajando, en la línea que estamos trabajando nosotros. Urdinarrain sabe mucho de la cuestión, es un pueblito, para los que no saben, muy pequeñito de Entre Ríos, en donde fueron los judíos del Volga y también un montón de otros alemanes y tal, entonces tienen como muchísimas iglesias, no sé si llega, el número era como 20, una cosa así, en un espacio muy pequeñito, así que algo de ese fluir lo tienen, ¿no? Porque es convivir, además convivir lo que dejaron, lo nuevo que se presentó en Entre Ríos, y convivir muchos desde muchos lados en un espacio muy pequeñito, muy bonito. Yo tuve posibilidad de conocer y ver iglesias muy bonitas, además, en un espacio muy pequeño. Pero la inclusión tiene esta complejidad. Siempre hay alguien, pues yo te escuchaba, la iglesia es un espacio, bueno, yo estoy totalmente excluida de ese espacio de inclusión, porque yo no pertenezco a ninguna iglesia, ni cristiana ni católica. También pienso en estas violencias primeras y sobre todo que se ejercieron cuando vos dijiste, me hiciste acordar, Natalia, cuando dijiste, yo soy bautizada. Este bautismo obligatorio que había en una época en la Argentina que era muy complicada, que tenían estas cuestiones de incluso de cargar un nombre con María en muchos espacios, o nombres que se le podían elegir y otros nombres que quedaban fuera por un tema político, si eran de los países alineados o no. O sea, hay un montón de sesgos que tienen origen, a veces religiosos. Yo digo, a veces no. Para mí la teología primero, después política, ¿no? Entonces, eso lo estamos trabajando mucho, ¿no? De hecho, nuestro nombre de cátedra de pedagogía en política hace una revisión profunda, siguiendo a Roberto Espósito, en cuanto a la primera partición de poder desde lo teológico y después a lo político. Así que tocaron un montón de temas que son sumamente interesantes. Además, a mí lo religioso siempre me pareció interesante y que exige un regreso desde otras potencias y otras, esto que decían, la posibilidad de discusiones más libres, menos mediadas, las redes sociales. Bueno, es volver a la religiosidad desde otro camino. No somos los niñitos que estábamos al principio de la historia, que esto nos caía de una manera que no sabíamos qué pasaba en los pueblos de más allá. Bueno, hoy se sabe. Y esto exige una revisión, ¿no? En orden individual, comunitaria y además creo que global, ¿no? Y cuando digo global también nuestra región, cómo se expresa, ¿no? Más allá, que eso para mí es la complejidad más grande que tiene la religión, porque la religión tal como la conocemos, cualquiera de lo que estamos hablando acá, no pertenece a la tierra de donde nosotros estamos pisando. Y eso ya es una súper complejidad. La presencia patriarcal, no sé qué lugar tiene en nuestra tierra que no haya sido adquirida, ¿no? O sea, pisamos la Pachamama, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, tiene como estas cuestiones que son voces que hay que empezar a escuchar y a problematizar.
no importa de dónde se arriba, estamos en el camino, creo no hay ninguno que tenga una gran verdad. Si alguien más quiere hacer alguna acotación, pregunta. No, yo no quiero ser reiterativo, pero digo, me parece muy valiosa la iniciativa, el colectivo, las discusiones que se están proponiendo, más que nada en nuestro continente y en nuestro país, donde la religiosidad tiene un gran arraigo social y cultural e histórico. Eh, Digo, y como todo proceso de cambio, siempre tiene avances, retrocesos, contradicciones, matices. Digo, pero lo valioso, más allá de los resultados que se van obteniendo, es el proceso en sí mismo, ¿no? Digo, esta posibilidad de encuentro que ustedes están dando y todo lo que están generando en un campo o sea, en un campo que tiene que ver también con la dignidad humana, ¿no? Con la fe, o sea, ya digo, en esta época donde todo pasa por el mercado, por el dinero, recuperar o poner en discusión desde los valores trascendentes, de la necesidad de trascendencia que tenemos los seres humanos, más allá que estemos encuadrados en una estructura religiosa o no, me parece muy valioso y muy bueno el aporte que están haciendo, así que bueno, ojalá que siga dándose y que crezca, ¿no? Sí, valioso y valiente, porque hablar de las ciudades consolidadas, pero hay pueblos que yo tuve oportunidad de estar en unos pueblos muy pequeños de Jujuy, que el pastor era una gran autoridad. Manejaba abogados, el acceso a la medicina, digo, ahí hay que, es otra la influencia que se vive, ¿no? Digo, hablar de Capital Federal o de Santiago de Chile, pero cuando uno empieza a ir tierra adentro, bueno, hay muchas cosas que se juegan. Chicas, si quieren acotar algo más, y si no, le damos cierre al encuentro para liberarlas y agradeciéndoles todo lo rico. Además, todos los nudos que todavía darían para seguir tejiendo por diferentes lados, ¿no? Vamos a hacer unos nuditos y después la seguimos, si no. No, yo simplemente agradecer el espacio. Esto que vos decís, María Marta, es así. Yo siempre digo, es muy fácil ser feminista y cristiana aún en Capital Federal. Es otro mundo en otras provincias y ni hablar en otros países. Este último tiempo tuvimos la posibilidad de compartir con compañeras en otros países de América Latina y la tienen recomplicada. Y por eso yo, desde que tuve más contacto con otras compañeras, no digo tengo cuidado cuando uso la palabra fundamentalismos religiosos, porque me parece que en Argentina, salvo en algunas zonas del norte y en algunos lugares específicos, son como conservadurismos fuertes, ¿no? En otros lugares la están pasando muy mal, las mujeres en general, mujeres cristianas, las diversidades sexuales. Acá en Argentina tenemos como habilitadas un montón de cosas que en otros países no están. Así que bueno, por ahí me quedo pensando en eso y creo que un gran desafío sería poder acompañar a compañeras que la están pasando muy mal en otros lugares. Y también, perdón, sumo a esto que en este último tiempo estuvimos en contacto con mujeres judías y con mujeres musulmanas. Particularmente me partió la cabeza escuchar los relatos y las situaciones que viven mujeres musulmanas con velo, las discriminaciones que tienen por su religión en Capital Federal. Digo, de ir caminando y de que les quieran sacar el velo, que las insulten, que las agredan. Bueno, a mí eso es lo que últimamente lo estuvimos conversando mucho con las compañeras. Nada, me tiene como dando vueltas, ¿no? Que eso es discriminación y no está bueno. O sea, que un feminismo inclusivo debería incluir también a todas las mujeres y diversidades en ser respetuosas de lo que creen y la forma en que deciden vestirse, pensar, adorar o lo que fuere. Bueno, yo quería darles las gracias y bueno, re linda me pareció todo, digo, que en estos, yo también, yo digo soy ex evangélica, pero bueno, también me fui por unos problemitas ahí, por unas disidencias,
Pero sí, pensaba en esto, ¿viste? No tenía yo en ese momento las herramientas para armar algo así, pero re quedaba para hacerlo ahí donde yo estaba. Así que bueno, es un mundo que más o menos conozco. Y pensaba, ¿no? Mi cuerpo, mi religión, o sea, mi cuerpo, mi decisión, mi alma, mi religión. O sea, cada quien. A mí me gusta la espiritualidad y dejé de ser evangélica, pero nunca dejé de tener una vida espiritual. Así que, bueno, Tatiana, decirte que ya te empecé a seguir en las redes. Así que te voy a mandar un mensajito. Me encantó todo y muy agradecida también. En mi familia también hay una historia de supuesta falta de fe que terminó muy mal, que eso también provoca la salida de la iglesia. Así que gracias por compartir y por hacernos también problematizar y pensar y reaccionar y reflexionar, ¿no? Entre nosotras y, bueno, y el compañero también. Y además, Tatiana, contarte que con Yanaki estamos pensando y gestando un espacio para madres y diversidad. Tenemos un nombre, pero no lo voy a parir ahora porque hay que dejar que decante, pero hay una posibilidad, así como un nombre que nos va, justamente porque es una acción tan educativa como dar clase, ¿no? Nosotros los CPI venimos todos de docencia, entonces, de diferentes niveles, pero sí, y es también, o sea, espacio de maternar y cómo se materna. Así sea, creo que sobre todo en la discapacidad, voy a ir un poquito a ese terreno, la religiosidad es súper importante, porque a veces no tenés con qué sostenerte y tenés un niño que te llora y le tenés que hacer algo con eso y es una soledad muy terrible, ¿no? Y el mundo médico reproduce muchas hegemonías y muchas violencias, entonces al fin y al cabo uno se termina dando con todo lo patriarcado por todos los lados, entonces es complicado. Luchi, le voy a decir a Graciano muchas gracias. Graciano Córica hizo posible este encuentro, así que agradecerle a Gra. Tal cual. Bueno, nada, eso también. Gracias por el tiempo, la articulación y seguir en contacto para seguir también compartiendo referencias. Así como Graciano nos nombró y nos sugirió, hay un montón de otras organizaciones, grupitos que se van armando en muchos rincones. Por eso también me parecía re interesante que esté Tati, porque, bueno, sabiendo que hay una red también en Chile del proyecto de investigación, hay que visibilizar más y seguir tejiendo esas articulaciones para que las historias, así como la que acaba de decir Yanaki, encuentren espacios alternativos frente a los momentos que les toca vivir. Así Totalmente. que bueno. Gracias. Bueno, voy a dar el cierre oficial. Les voy a pedir. Sí, Tati, dígalo. Que muchas gracias por la invitación, sobre todo a las chicas de Sororidad y Fe, de compartir este espacio. Y nada, seguir haciendo redes, seguir trabajando y seguir motivando a otras, a otros, a otros a mirar la vida con unos ojos más amorosos, tal vez. Amorosear la vida, esa me la inventé yo el otro día en la UAR, dije amorosear, así que lo vuelvo a decir. Bueno, con ternura muchísimas venceremos, gracias. digo yo. Sí, totalmente. Esa es la parte más femenina, con ternura, tal cual. Bueno, agradecerles, hacemos el cierre oficial para que el editor no se enoje, me tire las orejas y cerramos aquí la reunión.